Imagínate por un momento que los libros de historia que leíste en la escuela, esos tomos gruesos y serios llenos de fechas y nombres, se quedaron cortos. Imagina que la historia oficial es solo el esqueleto de la verdad y que la carne, la sangre y el espíritu de los hechos se encuentra en los márgenes, en las notas al pie de página, en los testimonios que fueron descartados por ser demasiado extraños. Piensa en que entre el estruendo de los fusiles y la solemnidad de las proclamas, hubo otras voces, otras luces, otras sombras que movieron los hilos del destino. Estos no son los relatos de generales planeando estrategias a la luz de un candil. Son los ecos de encuentros que desafían la razón, momentos en los que lo imposible se asomó a nuestro mundo y le dio un empujón a la rueda de la historia. Estos 5 encuentros nocturnos no figuran en los exámenes de primaria, ni se conmemoran con estatuas de bronce. Son secretos susurrados por el tiempo, pero sin ellos, el mapa que hoy llamamos México, y en realidad, gran parte del continente americano, simplemente no sería el mismo. Así que prepara tu café fuerte, apaga las luces y acompáñame. Empieza la madrugada que, te lo aseguro, no te enseñaron en la escuela. Nos situamos en Dolores, Guanajuato, la noche del 15 de septiembre de 1810. El aire no es fresco y apacible, es denso, pesado, cargado de una electricidad palpable. Horas antes, la noticia había caído como un rayo. La conspiración de Querétaro había sido descubierta. Cada sombra parece una amenaza, cada crujido de la madera, el paso de un soldado realista. La noche huele a pólvora fría, a traición y a un pánico que se congela en la boca del estómago. Miguel Hidalgo, el cura del pueblo, no es todavía el padre de la patria que vemos en los murales. Es un hombre acorralado. Lo vemos de pie, junto a la reja de su casa. El viento frío en la sierra de Guanajuato le corta la cara. Un presagio de acero que pronto sería desvainado. Su mirada está fija en la oscuridad de la parroquia, en la silueta de la capilla que conoce como la palma de su mano. En su mente, un torbellino de dudas: huir, esconderse, abandonar a sus compañeros y salvar el pellejo. El plan, tan cuidadosamente tejido durante meses, se ha roto en cuestión de horas. Levantar a un pueblo con un puñado de hombres y unas cuantas espadas ahora parece, más que un acto de valentía, un suicidio glorificado. Y entonces ocurre. De pronto, una luz. No es la llama anaranjada y parpadeante de una vela o una lámpara de aceite. No, esto es algo distinto, algo que no pertenece a este mundo. Una luz líquida, de un blanco purísimo, que brota desde el interior de la capilla, abriendo la penumbra al altar como un telón. La luz no ilumina los objetos, parece emanar de ellos, haciendo que el polvo suspendido en el aire brille como diamantes. Juan Aldama, su compañero de armas, lo encuentra así, paralizado. Ve al cura salir de su trance, temblando, pero no de miedo. En sus ojos hay una llama que antes no estaba. Hidalgo, con una mano aún trémula, le muestra un trozo de papel, un papelito arrugado, donde acaba de escribir 4 frases que no salieron de su mente, sino que le fueron dictadas en el silencio de esa luz. Aldama acerca el papel a un candil y lee: adelanta la hora, la victoria tendrá tu nombre, la fe te acompañará, no temas a la noche. En ese preciso instante, como si el cielo mismo estuviera confirmando la orden, los gallos de todos los dolores empiezan a cantar. No un canto tímido y solitario, sino un coro que lo ensordecía, frenético, como si el sol de mediodía estuviera en su cenit.
Un canto imposible a mitad de la noche. Aldama, un hombre práctico, un militar que hasta ese momento pensaba que levantar al pueblo era una locura destinada al fracaso. Levanta la vista del papel. Ve la luz sobrenatural reflejada en los ojos de Hidalgo. Escucha el canto demencial de los gallos. Y toda su duda se desvanece, reemplazada por una certeza absoluta. Asienta lentamente y dice las palabras que lo cambiarán todo. Listo, no estamos solos. Sin ese paréntesis de la madrugada, sin esa intervención que desafía toda lógica, la historia habría sido muy diferente. Un Hidalgo tímido podría haber intentado huir hacia Querétaro, solo para ser capturado en el camino. El grito de Dolores nunca habría ocurrido. La historia de la independencia, quizás, cambiaría de apellido o se habría pospuesto por décadas, pero la noche habló y el cura escuchó. De la luz divina que enciende una revolución, pasamos a la sombra terrenal que la arma. Dejamos el fervor de un hombre y viajamos al corazón del país, donde el grano y lo más importante, la pólvora, dormían custodiados por un destacamento de soldados realistas, soldados que se sentían seguros, sin saber que sus peores pesadillas ya marchaban en silencio hacia ellos y que ya habían perdido la batalla antes de que empezara. Pasamos a la siguiente aparición. Estamos en la hacienda del Salitre, en Querétaro, en la noche del 28 de octubre de 1810. La guerra apenas comienza a tomar forma. En esta hacienda los realistas guardan un tesoro estratégico: 300 fusiles nuevos y 180 sacos de pólvora. Un arsenal capaz de sofocar la incipiente rebelión en la región. El capitán insurgente José María Oviedo lo sabe y ha planeado un ataque audaz y desesperado para poder apoderarse de ese material. Pero en la hacienda, desde hace semanas, el miedo tiene una nueva forma muy particular. Los mozos del corral, los peones, los sirvientes, llevan tiempo jurando, en susurros y con una mirada nerviosa, que algo siniestro habita las noches del Salitre. Cuentan que, puntualmente a la medianoche, cuando todo está en silencio, un pelotón de soldados emerge de la tierra. No son hombres de carne y hueso, son figuras de barro y polvo, espectros. Describen sus uniformes rotos y anacrónicos, sus rostros desfigurados o peor aún, ausentes. Cuentan que a algunos les hace falta la cabeza, de que sus cuerpos emana un frío sepulcral y que las viejas heridas de bala o bayoneta que adornan sus torsos brillan en la oscuridad con la luz rojiza de las brasas. Lo más aterrador no es solo verlos, sino escucharlos. Marchan en silencio absoluto, sin el sonido de una bota contra la tierra, sin el roce de la tela. Un ejército mudo. Los perros, guardianes infalibles, no ladran. Se arrinconan contra los muros, gimiendo y aullando sin ganas, con el pelo erizado y con la cola entre las patas, aterrorizados por algo que sus amos apenas se atreven a mirar. Esa noche, la del 28 de octubre, los fantasmas no solo caminaron. El destacamento realista, nervioso por los rumores, pero confiado con sus armas, montaban una guardia. De repente, el frío se volvió más intenso. El silencio se hizo pesado, antinatural. Y ahí estaban, el pelotón de barro, marchando desde el campo. Pero en esta vez, no solo se limitaron a su desfile macabro, se detuvieron y al unísono, como un solo ser, levantaron sus brazos y señalaron con sus bayonetas espectrales un punto en específico: la puerta trasera del almacén principal. La única puerta que, por un descuido, por un exceso de confianza, los realistas habían olvidado reforzar. Los guardias, hombres curtidos en batalla,
Sintieron un terror que nunca habían conocido. No era el miedo a morir, era el miedo a lo incomprensible. Algunos gritaron, otros huyeron de sus puestos, corrieron hacia el patio, solo para encontrar vacío, silencio, bañado por una luz de la luna. No había nada. El ejército de las sombras se había desvanecido. Minutos después, cuando el capitán insurgente Oviedo y sus hombres lanzaron el ataque, esperando una resistencia feroz, se encontraron con una escena surrealista. Los guardias estaban desorganizados, pálidos, balbuceando sobre fantasmas, y la puerta trasera, la que los espectros habían señalado, estaba abierta. La llave simplemente tirada en el suelo. El informe realista posterior, un documento que intenta explicar lo inexplicable, es escalofriante en su honestidad. Habla de un ejército de sombras que nos desarmó el corazón antes que la defensa. Sin ese golpe de terror sobrenatural, el asalto de Oviedo probablemente habría fracasado. La insurrección, sin armas ni pólvora, se habría ahogado en Querétaro antes de poder extenderse. Los fantasmas del Salitre no dispararon un solo tiro, pero ganaron una de las batallas más cruciales de la primera etapa de la guerra. De las sombras que señalan, viajamos a las voces que ordenan. De un ejército silencioso a un grito solitario que tuvo la fuerza de un batallón. Viajemos ahora al sur, a un campamento asolado por la derrota, donde el viento mismo se convirtió en general por una noche y cambió el curso de la guerra en el sur. La escena nos lleva a Atlaltizapán, en el actual estado de Morelos. Es la Nochebuena de 1813, pero no hay nada que celebrar en el campamento insurgente. El ánimo está por los suelos. Vienen de una derrota terrible y humillante en Valladolid, después del heroico pero costoso sitio de Cuautla. Los soldados están hambrientos, mal vestidos, tiritando de frío y, lo que es peor, con la moral destrozada. La fe en la causa y en su líder, José María Morelos y Pavón, flaquea. Morelos, el siervo de la nación, un estratega brillante, se enfrenta a un enemigo más peligroso que cualquier ejército realista: la desesperación. Esa noche, reúne a sus oficiales de más alto rango, no para dar órdenes, sino para hacer una pregunta terrible. ¿Seguimos luchando o nos desbandamos? Pone el destino de la Revolución del Sur a votación. La discusión es tensa y amarga. Unos abogan por retirarse estratégicamente, por salvar a los hombres que quedan. Otros por seguir luchando hasta el final. Cuando llega el momento de contar los votos, el resultado es peor posible. Un empate absoluto. La mitad del liderazgo quiere abandonar, la otra mitad continuar. El movimiento está paralizado, roto en dos. El silencio cae sobre la reunión. Es muy pesado, como una lápida. Entonces, en ese silencio sepulcral, algo retumba del fondo del valle, desde la negrura de los árboles y las barrancas. Surge una voz que es a la vez familiar e imposible. Grita una sola frase, con una potencia que hace vibrar el suelo: no se rompe la cadena hasta la mar. Esa es la voz de Morelos, inconfundible, pero no es su voz normal. Está multiplicada por 100, por 1000. Es un vozarrón sobrehumano, un trueno que parece nacer de la tierra y del cielo al mismo tiempo. Todos los oficiales se giran a ver a su general, esperando verle el rostro congestionado por el esfuerzo del grito, pero lo que ven los deja helados. El propio Morelos está pálido, con los ojos abiertos de par en par por el asombro. Jura, con la mano en el pecho, que no ha abierto la boca. El eco de la frase retumba entre los cerros y se pierde lentamente entre los árboles. Por un instante nadie se mueve. Luego los soldados que estaban cerca, los guardias, los ayudantes, caen de rodillas, persiguiéndose. Creen haber escuchado la voz de Dios.
Hermenegildo Galeana, el más leal pero también uno de los más escépticos y pragmáticos de sus generales, el hombre que habría votado por la retirada, se pone de pie lentamente, se quita su sombrero, un gesto máximo de respeto, y mira hacia la oscuridad del valle de donde vino la voz. Con una solemnidad que corta la respiración dice: si el viento habla por nosotros, ¿quién se nos pondrá adelante? Esa frase rompe el hechizo y el empate. Los oficiales que habían votado por la retirada cambian su voto uno por uno. La decisión es unánime. La lucha continúa. Esa misma noche, con mucho valor por la señal divina, lanzan la ofensiva hacia el sur, hacia Acapulco. Meses después, contra todo pronóstico, toman el puerto, abriendo la única salida al mar para los barcos insurgentes, una vía vital para recibir armas y comunicación. Nadie vio al orador invisible de la Nochebuena, pero todos, absolutamente todos, los escucharon. De un vocerrón que llenó un valle entero, nos vamos al extremo opuesto, a un susurro apenas audible, de un campamento a cielo abierto, a una celda fétida donde la luz del sol no entraba. Pero algo o alguien sí lo hizo. Un susurro que, aunque nos salvó una vida, salvó la esperanza de muchos. Y pasamos a la siguiente aparición. Ciudad de México, 26 de junio de 1811. La primera fase de la guerra ha terminado en desastre para los insurgentes. Tras la traición de la Acatia de Bayán, los principales líderes han sido capturados en la infame cárcel de la Inquisición. En una celda húmeda y sin ventanas, la celda número 7, aguarda su destino Ignacio Allende. Ya no es el gallardo capitán de dragones, es un prisionero derrotado, esperando la humillación de un juicio y la certeza de la horca. La celda huele a paja podrida, a desesperación y a miedo. Allende está sumido en la oscuridad, no solo la física, sino la de su alma. La revolución parece muerta, sus amigos capturados o ejecutados. Todo ha sido en vano. La noche avanza y con ella el final. Son cerca de las 3 de la mañana, la llamada hora del diablo. Un silencio denso y profundo envuelve la prisión. En ese instante se materializa una figura. No hay sonidos de pasos, no hay chirrido de goznes. Justo enfrente de su catre, de pie, aparece una mujer envuelta en una mantilla negra que oculta su rostro. Allende, incorporándose de un salto, apenas puede distinguirla entre la penumbra. La figura se inclina como si flotara y le susurra algo al oído. Unas pocas palabras, inaudibles para cualquiera que no fuera él mismo. Un mensaje, una introducción, un consuelo. Y tan rápido como apareció, se va. Se disuelve entre las sombras de la misma celda. Momentos después, el guardia hace su ronda. Lleva una linterna que proyecta sombras danzantes entre los muros. Al llegar a la celda número 7, levanta la luz y todo está en perfecto orden. La puerta sigue cerrada, con la pesada llave y el candado de hierro forjado intactos. El prisionero está adentro, sentado en su catre, pero su rostro ya no es el de un hombre derrotado. Hay una nueva urgencia en su mirada. El guardia sigue su camino, sin saber que la mujer de la mantilla negra no ha pasado por ningún lado visible, no ha cruzado ninguna puerta. Entonces, un crujido sordo, los barrotes de la pequeña ventana de ventilación, carcomidos por años de salitre y humedad, se quiebran, no con un estruendo, sino como si se deshicieran, cediendo sin ningún tipo de esfuerzo. Se abre un pequeño hueco hacia el exterior. Allende no puede escapar. Es un hombre corpulento y de abertura es demasiado estrecha. Además,
El patio está vigilado, pero la aparición no vino a liberarlo a él. Con una rapidez febril, Allende saca un pañuelo. Sobre él, con un trozo de carbón, dibuja de memoria el plano de una red de túneles secretos que corren bajo el palacio virreinal. Un conocimiento que poseía de sus días como militar. Pasa el pañuelo por el hueco de la ventana. Afuera, otro conspirador, alertado por el susurro, lo recoge y desaparece en la noche. Al amanecer, Allende es trasladado para su ejecución, pero su última misión está cumplida. Ese pañuelo, ese mapa susurrado por un fantasma, llega a manos de Guadalupe Victoria, y 4 años más tarde, 17 prisioneros insurgentes de alto rango utilizan ese mismo corredor subterráneo para protagonizar una fuga masiva que ayudaría a la lucha. ¿Quién era esa mujer? Años después, una monja anciana que había servido en la prisión al escuchar el relato, la identificó sin dudar. Por la descripción dijo, solo podía ser la madre de Allende, una mujer piadosa que había fallecido en 1803. Su hijo no se salvó de morir, pero su espíritu se aseguró de salvar la libertad de otros, cumpliendo su misión desde el más allá de la tumba. Y ahora, del susurro de un fantasma, nos preparamos para la aparición más espectacular, la más grandiosa y aterradora de todas. De una celda oscura, nos transportamos a un campo de batalla a cielo abierto, donde no fue un espectro, sino un ejército entero de luces, el que ganó una batalla crucial antes de que sonara el primer disparo. Volamos ahora muy al sur, al altiplano de Ayacucho, en Perú. La fecha es 8 de diciembre de 1824. Han pasado 14 años desde el grito de Dolores. México y una gran parte de América ya son libres, pero la independencia continental pende de un hilo. En estas alturas andinas se va a librar la última gran batalla. Un ejército patriota, una mezcla de soldados peruanos, argentinos y colombianos, bajo el mando del mariscal Sucre, se enfrenta al último y más poderoso bastión realista de todo el continente. Si pierden, todo lo ganado podría venirse abajo. La noche es gélida, el aire fino y difícil de respirar a más de 3.000 metros de altura. La tensión es insoportable. Ambos ejércitos se observan desde las laderas opuestas, esperando al amanecer para la carnicería. A las 3:30 de la madrugada, en la que la hora es más oscura, los centinelas patriotas en la pampa de la Quinoa empiezan a frotarse los ojos, incrédulos. Sobre la ladera opuesta, la que ocupa el ejército español, aparece una fila, luego 2, luego incontables. Una formación militar perfecta de luces blancas, brillantes, que avanzan en un silencio absoluto. No son antorchas, las luces no se reflejan en el suelo, no proyectan sombras, parecen flotar a 1,5 metros de la tierra, moviéndose con una disciplina inhumana. Algunos soldados patriotas, entre el asombro y el éxtasis, juran ver más que luces. Ven siluetas, ven alas enormes y plegadas, ven un ejército celestial formándose para luchar a su lado. Por lo increíble que es, los realistas, en su campamento, no ven lo mismo. Sus centinelas también gritan alarmados, pero lo que ellos presencian es una visión del infierno. En lugar de luces blancas y celestiales, ven un fuego espectral de color verde, un fuego frío que no quema, pero que se arrastra entre las rocas de su propia ladera, serpenteando entre sus tiendas y sus cañones. Un alférez español, en su diario, dejó una constancia de la confusión y el pavor. Pensamos que era el ejército inglés que había llegado para ayudar a los rebeldes, pero las siluetas
que se movían entre las llamas no eran humanas. Dos ejércitos, dos visiones opuestas en la misma noche. Para los patriotas, una promesa divina de victoria. Para los realistas, un augurio de muerte y condenación. El efecto psicológico fue devastador. Cuando amaneció, los soldados patriotas estaban llenos de un fervor místico, convencidos de que Dios estaba de su lado. Los realistas, en cambio, estaban completamente desconcertados, aterrorizados y con la moral en el suelo. Habían pasado la noche viendo fuegos fatuos y sombras inhumanas moverse entre ellos mismos. Sus líneas se quebraron antes del primer cañonazo. La cohesión y la disciplina simplemente se evaporaron. Sucre, aprovechando el caos inexplicable del enemigo, ganó la batalla del Ayacucho en apenas 6 horas. Con ella, se selló para siempre la independencia de Sudamérica. Los ángeles o los demonios de Ayacucho nunca entraron en los cuadros oficiales ni en los libros de historia, pero más de 312 soldados patriotas de distintas nacionalidades y rangos juraron bajo testimonio haber visto al cielo pelear por nosotros. 5 madrugadas, 5 destinos alterados por lo inexplicable. Desde la luz en una parroquia que empujó a Hidalgo a no retroceder, hasta la fila de luces celestiales que doblegó al último gran ejército realista, pasando por los soldados fantasma que abrieron puertas, una voz de trueno que unificó a un ejército roto y el susurro de una madre muerta que salvó a una generación de líderes. Esas apariciones no figuran y nunca lo harán en los libros de texto. ¿Por qué? Tal vez porque la historia oficial prefiere aquello que puede ser medido, lo que cabe en un mapa, en una fecha, en una simple estadística. Prefiere la lógica de las balas y las estrategias, pero para quienes estuvieran ahí, para los hombres y mujeres de carne y hueso que sintieron el miedo, la duda y la esperanza, y que también para quienes hurgamos hoy en los papeles olvidados y testimonios descartados, la independencia de un continente también fue una obra de lo invisible. Fue una gran guerra que se libró tanto en el campo de batalla como en el alma. Y ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas 5 historias te dejó helado? ¿Cuál te parece la más increíble o la más importante? Y más significativo aún, ¿tienes alguna leyenda nocturna? ¿Algún relato familiar o local sobre la independencia de tu país que merezca estar en esta lista? Escríbela. Entre todos podemos completar las páginas que fueron arrancadas, el rompecabezas de lo que realmente sucedió cuando la noche tomó la palabra. Y si te quedaste con ganas de más secretos, de más historias ocultas, suscríbete a Animaterror y activa las notificaciones, porque cada semana seguiremos desenterrando juntos los capítulos que los libros prefirieron olvidar.